¿Qué tal, amigos de Foro Deportes? Bienvenido a una edición más de este programa, hoy con invitado de lujo, Oscar Soria, gran comentarista pues, del béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico y también de ligas mayores con los Diamondbacks de Arizona. Oscar, muchas gracias por estar en el foro, así que en el foro de Foro 4. Sí, muchas gracias, Daniel, un gusto enorme. Saludo a toda la gente que nos acompaña en estos momentos. Oscar, pues ¿cuánto tiempo ya en la televisión? Primero que nada me gustaría que platicaras un poco de esos inicios, de cuando llegas a la televisión, así que a Telemax. Pues con la inquietud de estar presente en los juegos básicamente de béisbol. Desde un inicio fue de béisbol, aunque después me tocó incursionar en muchos otros deportes a raíz de que la televisora Telemax pues tenía una buena cantidad de eventos deportivos. Pero fue una inquietud, nos acercamos, me tocó acercarme a don Carlos Andrés Vázquez Castro, que en ese entonces transmitía los juegos en Telemax junto con José de Jesús Ruiz. Te hablo del verano de 1988 y pues se dio la oportunidad, obviamente, no de inmediato, de lleno, sino como simple observador de lo que acontecía en esa cabina de transmisión, que después llevaría el nombre de don Carlos Andrés Vázquez Castro en el estadio Héctor Espino, y fueron los inicios, octubre del 88, aunque la primera intervención fue noviembre del 88, y de lleno se pudiera decir hasta 1992, ¿no? Platícanos un poco de esa inquietud por el béisbol, que sabemos que es su pasión. Hay una anécdota que ha contado de que usted anda buscando juegos, de que le gustaba mucho verlo, de que usted seguía mucho las transmisiones. Bueno, sí, el gusto por el béisbol, básicamente de ahí nace, creo yo, de ver la mayor cantidad de juegos, pero te hablo de 1980, 81, donde había un juego a la semana. Por televisión estoy hablando, por radio sí había más, porque se transmitían todos los juegos de los Dodgers de Los Ángeles y de los Padres de San Diego, y por ahí nace la inquietud. Me gustaba anotar los juegos, es creo mi única colección, que ya no sé dónde quedó, pero lo único que en realidad sí coleccionaba, no cartitas, no pelotas, no firmas, pero sí los juegos que anotaba. Entonces buscaba la manera de cómo ver juegos, y si veía un juego lo anotaba. De las anécdotas, pues si se te pasa un out, si se te pasa una jugada, pues ahorita es muy fácil encontrarlo, ¿no? Te vas al internet y sabes qué hizo cada pelotero si se te pasó una jugada. En aquel entonces no, ¿y dónde lo ibas a averiguar? Y pues se inventaba, ¿no? Ha de haber sido un elevado, ha de haber sido una rola, y ahí quedó. Igual y no fue así. Pero sí buscaba ver los juegos donde sea, porque no era muy fácil. Hasta que llegó el cable. En mi casa no tuvimos cable desde un inicio, pero cuando se tuvo, pues fue una auténtica fiesta. Y entonces ahí sí, ya pasaban, te diría, unos 2 juegos al día, 3 juegos al día. Y te digo, anotando los juegos, pues en alguna ocasión, entre la radio y la televisión, pues me tocó anotar mi récord de 10 juegos al día, ¿verdad? Era un sábado, los juegos de las 10 de la mañana, 2 juegos, y luego a la 1 de la tarde, luego a las 4 de la tarde, y luego a las 7, combinado con radio, pues hasta 10 juegos, ¿verdad? En un día. Es el único hobby que creo tendría, no, mi única colección, que en realidad sí atesoré, y no sé dónde quedó. Pero pues se casa uno, se sale de la casa de su madre, no sabe dónde deja las cosas, se las lleva, y lo que más quisiera encontrar de todo eso es un libro de la campaña de mi primera temporada, del 88-89, que me acuerdo lo encuaderné y todo, con una pasta naranja y demás, porque ahí está el juego famoso que la gente en Hermosillo recuerda de vez en cuando, que es el juego de Curt Schilling, el juego sin hit ni carrera. Ahí está anotado, no sé dónde quedó. Y de mis recuerdos es que un día antes de que Curt Schilling lanzara ese juego sin hit fue cuando, pudiera decir, tuve mi debut, ¿verdad?, en la televisión, porque fue cuando por primera vez hablé al micrófono. Algo que nunca se olvida, pues de la primera vez que está uno enfrente del micrófono, que le dan la oportunidad, ¿se acuerda qué juego fue? Culiacán contra Hermosillo, incluso que dije, porque me pidieron que dijera la labor de un pitcher, Jaime Orozco. Don Carlos me dijo, a ver, pásale para acá, dinos. En aquel entonces se acostumbraba mucho. Ahora si te fijas ya como que lo hemos dejado. Las estadísticas, como ya todo está, insisto, en internet. Yo mismo hasta me he deshecho de libros porque te abarcan mucho espacio. Y si todo eso lo encuentras en internet, pues
tratas de ser práctico y dices, bueno, si algún día quiero el dato de la Serie Mundial del 45, me voy a internet y lo encuentro. ¿Para qué guardo este libro que me está ocupando espacio y demás? Entonces creo que también fue parte de aquella época donde era común, en cuanto salía un pitcher, dar la labor del pitcher. Fulanito de tal lanzó tantos innings, le pegaron tantos hits, y ese fue mi debut. Don Carlos me dijo, a ver, pásale, dinos la labor de este pitcher que acaba de salir, que era Jaime Orozco. Y al día siguiente, repito, fue cuando Schilling lanzó el juego sin hit ni carrera, ¿no? Por eso te digo en parte por lo que es el juego, porque ¿dónde te encuentras esos datos, ¿no? Sí. ¿Quién era primer bat? ¿Cómo fue el último out? Y detalles de ese tipo. Por muchas razones quisiera encontrarlo, pero pues no, tampoco he hecho muchos esfuerzos por encontrarlo, ¿verdad? Creo que también por ahí está la clave, ¿no? Y es difícil esos datos porque antes era totalmente, cada quien hacía sus estadísticas. Y también, ¿antes jugaste béisbol o nunca lo practicaste? ¿Cómo fue eso? Sí, como creo que la inmensa mayoría, ¿verdad?, de los que seguimos este deporte lo llegamos a practicar. En mi caso, pues no con mucha regularidad, pero sí cuando entré a la universidad. Creo que la época clave, incluso en otro tópico que es el béisbol en general a nivel amateur, cuando hablamos de los mexicanos, ¿verdad?, que no llegan. La época clave es la preparatoria, ¿verdad?, cuando no hay a nivel escolar, en esas edades no hay tantos circuitos como los hay en época infantil. Y pues yo me perdí también en la prepa, ¿no? Salí de la secundaria y en la prepa pues no recuerdo haber jugado, pero cuando llegué a la universidad volví a jugar. Entonces diría que dejé de jugar, llegué a jugar el béisbol como hasta los 22 años, 21, 22 años aproximadamente, ¿no? Y luego ya se mete uno al softball, primo hermano o casi gemelo del béisbol, ¿verdad? Pero sí, pues hace mucho que no me toca practicarlo, ¿no? Óscar, vamos a ir a una pausa y ahorita regresamos hablando de lo que ha sido pues una carrera en otras cadenas como es ESPN. Estamos hablando con Óscar Soria, ahorita volvemos a Foro Deportes.